Antes de entrar a este bloque, observa algo con total honestidad. La mente ha ido entendiendo muchas cosas, que la percepción es neutra, que la experiencia responde a una interpretación, que hay elección. Pero aún queda una suposición sin cuestionar del todo, sin preguntar. Y hay alguien que necesita alcanzar la paz. Y este bloque de integración de las 10 lecciones justo toca esto, no para darte más herramientas, para mostrarte que esa base no es sólida. La paz no es algo que le ocurre a un yo, no es un estado que una persona alcanza. La paz no depende de una identidad, es lo que queda cuando la idea de identidad deja de ocupar el centro. No escuches esto como algo que tienes que lograr. Obsérvalo ahora mismo, pero sin historia, sin referencia, sin opinión, sin expectativa, sin esfuerzo. Quédate ahí. ¿Acaso hay conflicto en este instante? Estas 10 lecciones que acabamos de terminar no construyen la paz, deshacen la suposición de que la paz falta. Y esa suposición tiene una raíz, la creencia de ser alguien separado que vive dentro de un mundo que le afecta. Pero si esa base no se cuestiona, la paz parece frágil, condicionada, temporal, dependiente. Pero si esa misma base empieza a aflojarse, algo cambia de fondo. No en la experiencia superficial, no en las formas, sino en lo que la sostiene. Las lecciones 101 a las 103 nos hacían ver que la paz no es un resultado. La mente está entrenada para pensar en términos de causa y efecto. Si hago esto, entonces obtengo paz. Si resuelvo aquello, entonces descanso. Pero estas lecciones señalan algo radical. La paz no es efecto de nada. No viene después, no es producida, es previa a la interpretación. Lo que llamas perder la paz no es que la paz se fue, es que la atención se movió
hacia una historia y esa historia se creyó, pero la paz no aparece cuando la historia termina, se reconoce cuando la historia no es tomada como verdad. Las lecciones 104 y 105 nos hablaron del amor y la felicidad como naturaleza. Y aquí la mente intenta apropiarse de la enseñanza. Quiere usarla para sentirse mejor, para mejorar su experiencia. Pero estas lecciones no apuntan a mejorar la experiencia del yo, apuntan a cuestionar la existencia de ese yo como entidad separada. Porque si el amor es lo que es, no puede ser propiedad de alguien. Si la felicidad es real, no puede depender de condiciones cambiantes. Por eso, cuando buscas felicidad en objetos, siempre aparece el miedo, porque lo que depende de algo, de alguien, puede perderse, pero lo que ya es no depende. Y lo que eres, en su naturaleza, no entra en esta lógica de ganar o de perder. Las lecciones 106 y 107 nos revelan la quietud. Nos dicen que aquietarse no es una técnica, no es un método para alcanzar un estado, es el cese momentáneo de la identificación con el pensamiento. Claro que los pensamientos seguirán apareciendo, las sensaciones continúan, el mundo sigue, pero sin la necesidad de interpretarlo todo, sin la urgencia de concluir. Y entonces algo queda, y eso que queda no es nuevo, no fue creado, siempre estuvo, pero no era reconocido porque la atención estaba ocupada. Por lo tanto, la quietud no produce la verdad, deja de distraerse de ella. La 108 y la 109 concluyen, no hay dos. Dar y recibir es lo mismo. Pero en la lógica del yo, claro que hay separación. Yo doy, el otro recibe. Yo pierdo algo para que el otro gane algo. Pero esa lógica depende de la creencia en entidades separadas. Si esa base no es real, la lógica tampoco lo es. Lo que llamas dar es un movimiento en la mente. Y ese movimiento no va hacia otro. Se queda donde surge. Si extiendes juicio, lo refuerzas en ti. Si extiendes paz, eso es lo que reconoces.
pero no porque seas buena persona, sino porque no hay dos. Hay que detenernos un poco aquí. No hay dos. La mente nunca se cuestiona que hay un yo aparente aquí y otros allá afuera. Esa base no es, parece lógica para ese yo. Yo doy, tú recibes, yo pierdo, tú ganas, yo ayudo, tú te beneficias. Pero detente, observa con cuidado. Esa estructura depende completamente de que existen entidades separadas. Y si esa base no es examinada, la lógica se mantiene. Pero si se empieza a examinar, empieza a fallar, a flaquear, a aflojar. Mira la experiencia directa. Cuando das algo, ¿qué ocurre realmente? Aparece un pensamiento, una intención, un gesto, una acción. Todo eso ocurre en la experiencia, pero observa, ¿dónde ocurre ese movimiento? No en un otro abstracto, ocurre en la conciencia que está presente ahora. El acto de dar no sale de la experiencia, no cruza un límite, es un movimiento dentro de lo que ya está siendo experimentado. Y aquí el punto clave es que lo que llamas otro también aparece en la experiencia. Es una percepción, una imagen, una interpretación. No tienes acceso directo a un otro separado de la conciencia. Tienes acceso a una experiencia de otro, eso sí. Y esa experiencia ocurre en el mismo espacio donde ocurre todo lo demás. Entonces, cuando das, ¿a quién das? Y si lo miras sin conceptos, no hay dos espacios, no hay dos conciencias, no hay dos realidades. Hay una sola experiencia en la que todo aparece. Por eso dar y recibir no son dos. Cuando extiendes juicio, no estás enviando algo a otro lugar, a un otro. Estás activando una interpretación en la mente y esa interpretación es lo que experimentas. Pero si extiendes paz, no la estás mandando a alguien más. Estás dejando de sostener conflicto en la percepción. Y eso es lo que se experimenta. Decir no hay dos no es algo moral, mucho menos espiritual. Es estructural. Te doy un ejemplo. Piensa en alguien con quien tienes un conflicto, el que sea. Cuando lo juzgas, lo señalas, ¿qué ocurre en ti realmente? Se activa tensión, se refuerza una historia, por supuesto que se siente separación, pero ahora, sin cambiar a la persona,
Cambia la interpretación. No porque debas, solo observa. ¿Qué pasa si no sostienes ese juicio? Inmediatamente la experiencia cambia. No cambió la otra persona, no cambió el hecho, cambió lo que estaba sosteniendo. Y lo que sostienes es lo único que experimentas. La idea de dar a otros presupone una distancia real, pero en la experiencia directa no se encuentra esa distancia. Encuentras percepciones, pensamientos, sensaciones, todo ocurriendo en el mismo campo. Por eso el curso insiste, lo que das te lo das, lo que enseñas lo aprendes, lo que ves en otros lo estás viendo en ti. Y no como metáfora romántica, como una descripción de cómo funciona la mente. Pero todo esto no quiere decir que el mundo va a desaparecer, ni que los supuestos otros no existen a nivel práctico. Se refiere a que la separación no es como parece. No hay centros independientes interactuando entre sí. Hay una experiencia unificada en la que aparece la sensación de múltiples centros. Y dentro de esa experiencia, todo movimiento es interno. Nada sale de ahí. Nada entra ahí. Y puedes preguntarte, ¿y qué cambia al ver esto, al darme cuenta? Y no se trata de que ahora eres mejor persona. Se trata de ver que cada vez que das algo, eso es lo que estás afirmando como real. Si das ataque, refuerzas ataque. Si das defensa, refuerzas miedo. Si das paz, eso es lo que queda activo. Pero no porque el mundo te lo devuelva, sino porque nunca salió de donde surgió. Así que te invito a que la próxima vez que reacciones ante alguien, ante algo, detente, observa esto que estoy dando, ¿dónde está ocurriendo? ¿Realmente está yendo hacia alguien? ¿O está ocurriendo aquí en la experiencia misma? Y quédate unos segundos ahí, sin responder rápidamente, y ve si puedes notar que no hay dos campos separados, que no hay dos mentes intercambiando cosas, que hay una sola experiencia en la que todo se mueve. Y en esa experiencia, lo que das es exactamente lo que queda. Y finalmente, la lección 110. La elección sin que haya alguien que elija. Se habla de elección, pero ¿quién elige? Desde la experiencia parece haber una decisión, parece haber una dirección, pero cuando se investiga más profundo, no se encuentra un yo sólido que esté eligiendo. Hay pensamientos que aparecen, hay inclinaciones, hay movimientos. La supuesta elección ocurre como parte de la experiencia, no como un acto de un centro separado.
Y aún así, en el plano práctico, sigue siendo válido observar y preguntar, ¿esto contrae o esto abre? ¿Esto sostiene conflicto o lo disuelve? No necesitas resolver la paradoja, solo ver que la idea de un alguien que controla todo no se sostiene cuando se examina. Por lo tanto, la paz no es un estado, no es una experiencia especial, no es la ausencia de un ruido externo, es la ausencia de resistencia a lo que es. Y esa ausencia no la produce un yo. Ocurre cuando la identificación con ese yo se relaja. Así que no hay alguien que llegue a la paz. Hay menos insistencia en una idea de separación. Y en esa ausencia, la paz deja de parecer algo que viene y que se va. Después de este bloque, algo quizá pueda empezar a sentirse diferente. No necesariamente más intenso, más simple, menos necesidad de cambiar lo que ocurre, menos urgencia por entenderlo todo, menos peso en sostener una identidad. Y así, en medio de lo cotidiano, sin aviso, sin esfuerzo, aparece un instante, sin conflicto, sin historia, sin alguien en el centro. Y ese instante pasa desapercibido muchas veces. Pero cuando se reconoce, aunque sea una vez, algo se agita, se ajusta. No hay opción, porque ves que no depende de nada. No depende del mundo, no depende de otros, no depende de ti como persona. Solo está y siempre estuvo. No es un logro, no es una meta. Es lo que es cuando dejas de insistir en lo que no es. Y cuando eso se empieza a reconocer, ya no buscas la paz de la misma forma, porque en el fondo sabes, sientes, pero no como una idea, sino como algo que ya se dejó ver. Hasta la próxima.